Señores, buenas tardes. Hoy día, viernes, estamos en la semana 13 de clases. Vamos a pasar lista. ¿Ok? Hoy día 29 de enero de 2021. La clase de día va a tratar curva de transición tipo glotoide de la serie de espirales, ¿no? Entonces vamos a pasar lista. Héctor Aire Artesano. Presente, ingeniero. Álvaro Velázquez. Darwin Apaza Mestas. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Alex Bizarro Otarola. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ángel Brañas Gago. Presente, ingeniero. Frank Cabanillas Coaquira. Ronald Cisnero Barrientos. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Skinner Díaz Reyes. ¿Dónde está? Omar Guamán. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Ingeniero, disculpe, Díaz Reyes, presente. Díaz Reyes, correcto. Adrián Iparraguirre Velázquez. Ahí está. Sergio Manuel Izubaila Aguirre. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Sandra Ángela Lachira Flores. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Néstor Anthony Lazo Quispe. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Jesús Alejandro Linares Suico. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Eric Aldo Lizárraga Chávez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Isabel Loarte Cos. No está la señorita Gabriela. Steven Bruce Martínez López. Tampoco está Steven. Santos Gerardo Mejía Valverde. Están. Jonathan Iván Mendoza Arévalo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. William Jair Miguel Zulca. No está. Diego Alonso Muñoz Burga. Tampoco está. Norman Yate Neira Oncoy. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Ray Alexander Palacio Jiménez. No está. David Puma Quispe. No está David. Jorge Rivera Alfaro. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Harold Andrés Ronceros Ponce. Roncero, presente. Buenas tardes. Cristian Rosales Calderón. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Francisco Michael Sicos Cama. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Ronald Alexis Lipú Bedriñana. No está Ronald Alexis. Mirko Rómulo Tarazona Cisneros. Tampoco está. Brian Charlie Trujillo Quispe. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Jonathan Anthony Villalba Lifonso. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Miguel Ángel Villanueva Farfán. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, de regreso, el señor Tarazona, Silupú, Pumaquispe,
Palacios, Muñoz Burga, Miguel Zulca, Mejía Valverde, Ingeniero, Martínez López. Mejía por el chat dice presente. Ya, ok. Martínez López, Loarte Cos, Iparraguirre Velázquez, Frank Keylan Cabanillas, Álvarez Velázquez. Ahí están, ok. Ahora vamos a ver. Antes de iniciar las clases de las curvas de transición tipo cortoides, quería explicarles hacerles una pequeña presentación acerca de un problema que está en el texto del ingeniero Escipión. Hay un problema que dice que nos da pues el grado de curvatura de 2 grados, ¿no? Entonces ahí esa es la particularidad del problema y muchos datos más que probablemente es necesario que les agregue algunas cosas. De acuerdo a la fórmula que existe para calcular el radio mínimo, ¿no? Tomando los datos que están en la tabla 302.02, coeficiente de fricción 0.16 y peralte máximo 8%, reemplazando nos sale 82 metros. Entonces, ese planteamiento no serviría porque sencillamente con el dato que nos están dando acerca del grado de curvatura de 2 grados, sencillamente ya nos están indicando que ese valor corresponde a un radio fijo que en el extremo, para esos 2 grados da 10 metros. ¿Ok? Una abertura de 2 metros. Entonces, más o menos ya son aplicaciones de conocimiento de topografía 1, que en el libro Coquito del ingeniero Mendoza, ustedes lo tienen ahí simplificado de la fórmula, ¿no? Pero si no se recuerdan, sencillamente ponen 2 pi a 360 grados y para él igual, ¿cuál es el grado de curvatura? 90. O sea, 286 y tienen 290 redondeados, ¿correcto? Entonces, más o menos que es semejante como está en la solución en el problema. Ok. Ahora, el calculación de la calzada es semejante, igual van a la tabla 304.01, dicen para la orografía tipo 3, para carretera de primera clase, para una velocidad 50, 720, de la misma forma se va y se obtiene la sección de la berma, ¿no? Tipo 3, primera clase, 50 tienen 260, hasta ahí todo bien, ¿ok? Acá viene el pequeño detalle. El problema que nos pone dice carretera primera clase y orografía tipo 3. Entonces, ubicamos la figura 302.03 y 302.04. En estas dos figuras toman en cuenta la orografía tipo 3. Menciona tipo 1, 2 o 3. 3 o 4. Entonces, si nosotros tomamos esta primera figura, la 302.03, para un radio de 290, aproximadamente nos sale un peralte de 4.7%. ¿Ok? Que está acá, que se visualiza. Y en esta otra figura 302.05, 302.04, para ese mismo radio nos da un peralte de 5%. Entonces, ¿cuál de los valores yo tomaría? ¿No? Entonces, pero sin embargo, además de eso hay que evaluar lo siguiente. Para esa velocidad de 50 kilómetros por hora que tenemos acá, ¿no? en ambas figuras, para ese radio de 290, sencillamente se va a presentar el primer detalle de que el usuario, al ver un radio tan amplio, puede circular a mayor velocidad. Por ejemplo, puede circular a 60 km por hora, a 70 km por hora, incluso hasta 80 km por hora, igual como se indica acá en la figura 302.04. Puede ir a 60, 70, 80 km por hora. ¿Ok? Entonces, para cada uno tiene un peralte mayor, incluso te llega hasta cerca de 10%. En este caso llega a un peralte de 8%. Entonces, ahí viene el concepto de velocidad específica. Entonces, el usuario puede utilizar, y si no se le ha puesto el peralte para esa máxima velocidad específica, sencillamente se puede producir el vuelco. ¿Okay? Eso lo hago para que sencillamente ustedes analicen en la vida práctica. A nivel de
Ahora, del desarrollo del curso, tomen en cuenta prácticamente la figura 30203 que se está tomando, que se toma para poder ir desarrollando el problema. Pero sí les digo de que ese es el concepto de velocidad específica que debe tener presente el diseñador. Porque acá hay la probabilidad de que para teniendo ese radio, el usuario puede ir a mayor velocidad. Y al no encontrar ese peralte, sencillamente va a producir vuelco. Eso es lo que les explicaba yo cuando uno viene de Huacho, cerca de Doña María, hay una tangente grande, va la curva a la izquierda y luego va a la derecha. Y esa curva a la derecha sencillamente tiene un peralte más o menos para 90 kilómetros por hora, pero es tan amplia la curva que hay usuarios que van pues a 120, a 100 kilómetros por hora y ha habido muchas veces vuelco. ¿Okay? Entonces, se debería tomar yo, sencillamente, si hiciera un trabajo particular, tendría que asumir un peralte de 8%, ¿no? O, de lo contrario, manejar el sistema de señalización avisando de que sencillamente la velocidad permitida es 50 kilómetros por hora. Caso contrario, hay probabilidad de volteo, ¿no? Entonces, tendría que obligarlo, pero siempre el usuario va a tratar de utilizar los elementos del diseño de acuerdo como encuentre la facilidad, como ya conoce la ruta, eso es lo que quería que tomen en cuenta. Entonces, también en ese mismo problema nos dice cuál es el bombeo, ¿no? Para la característica que nos da que una precipitación pluvial menor a 500 milímetros por año, 2%, ¿no? Y después nos pide calcular los elementos de la curva, y ustedes ya tienen todo ese conocimiento para poder calcular. Entonces, acá viene otra vez un pequeño detalle. El cálculo de transición de peralte. Siempre nos dicen que la transición de sobreancho debe hacerse en la misma sección o la misma longitud de la transición de peralte. Entonces, debemos primero tratar de calcular cuál es la longitud de transición de peralte, ¿no? El cálculo de transición de peralte. Entonces, para ello, sencillamente tomamos en cuenta lo que nos recomienda. Sencillamente calcular la pendiente máxima que debe haber en el eje con respecto al borde, y reemplazando los valores acá me sale, reemplazo acá velocidad 50 y me sale 1.30%. ¿Ok? Entonces, calculo la longitud mínima aplicando esta fórmula que está en el texto, sí, pues en el Manual de Diseño Geométrico 2018 está este valor. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros reemplazamos valores, ¿no? En este caso vamos a tomar que no hay curva de transición, sino sencillamente es una curva simple. Entonces nos dice de que cuando es así, se toma el peralte final y el peralte inicial. O sea, en este caso, como peralte inicial, vamos a tomar en cuenta que estamos iniciando en el bombeo de sentido contrario, en el cual cuando nos dicen de que sí hay curva de transición tipo clotoide, sencillamente se toma esto como 0. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a este valor, nos sale 18.55. Estos valores, comparando pues con lo que está en la tabla 302.13 para cartera tercera clase que da el DG 2018, no son coherentes, no se encuentran, no concilian. Entonces, cuando se hace el análisis de los valores que tienen esa tabla, encontramos que ha sido calculado para una longitud de transición de peralte cuando exista una curva de transición tipo clotoide. O sea, toma en cuenta acá como PI inicial 0. Toma como ancho del carril 360 y también toma en el denominador el ángulo de inclinación 1.3 máximo, ¿no? Que corresponde a la curva de transición. Entonces, ¿qué pasa? Reemplazando los valores no da, pues, no da para esa, no responden. Entonces, algo está pasando. Entonces, se revisan otras referencias, entonces encontramos que acá hay un valor, un factor n que estaría faltando. ¿Ok? Entonces, si nosotros agregamos ese factor n, que es número de carriles, sencillamente esa sería, por ejemplo, para curva de transición sin curva tipo clotoide, nos salía 37.11 metros. ¿Qué lo redondeo para 37 metros? Pues, ¿okay? Podía haber redondeado a 40. ¿No? En este caso, para fines didácticos, estamos redondeando a 37 metros. Entonces, con curva de transición, se toma en cuenta donde el bombeo del lado contrario al del peralte está en 0. Entonces,
nos sale, reemplazando, nos sale 26 metros. ¿Ok? Entonces, estos son los valores que sí más o menos coinciden con lo que está en esta tabla. Coinciden con esa tabla para una velocidad de 50 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces, el tema es, habría que revisar esta fórmula cuando se aplica y solamente estaría para un solo carril. Acá tiene que ser los dos carriles. Ahora, la longitud de aplanamiento en la tabla esta 300, en la tabla 313, por ejemplo, para 50 kilómetros por hora, es 11. ¿Y cómo se ha calculado? Sencillamente el aplanamiento es del bombeo negativo hasta el 0. El bombeo negativo tomando 2, a 0 serían 2. ¿No? Entonces, la diferencia, o sea, 0 menos 2. 1 sobre 1.3 por 360 por 2 sale 11,08 redondeado a 11 metros. Si ustedes aplican esa fórmula, todos los valores de esta tabla van a coincidir. Entonces, hay que tener en cuenta estos detalles, por favor, cuando revisen sus apuntes o cuando apliquen, tomando en cuenta la referencia que está en el manual diseño geométrico de carreteras, ¿no? Es más, en algunos textos, por ejemplo, dicen, ¿cuál es la tasa de giro por un grado? La tasa de giro por un grado es esta misma fórmula, ponen 1 nada más acá, un grado. Por el ancho, por 2, y les va a salir 5.40, 5.55 más o menos, ¿no? Entonces, manteniendo esto, pero si mantiene, por ejemplo, si ponen estos valores a 0.7, que son valores que más o menos se recomiendan cuando no haya restricciones de terreno, sencillamente sale un valor más alto, 14, algo posiblemente para esa velocidad. Entonces, bueno, esto estaba haciendo yo un ensayo sencillamente tomando en cuenta el peralte de 8%, entonces saldría muchos valores. Esto no lo vamos a tomar en cuenta, solamente estaba intentando hacer la otra alternativa, tomando en cuenta un peralte mayor. Para no confundirlos, no lo voy a tocar. ¿Ok? Entonces, para ambos casos, la longitud de aplanamiento es el mismo. O sea, tanto para cuando hay la transición sin curva de clotoide y cuando hay curva de transición de clotoide para ambos. Pero hay una pequeña diferencia. Sencillamente, que en el primer caso, o sea, cuando no hay la curva de transición, en este caso, ya toma en cuenta la longitud de aplanamiento. En este caso, cuando hay curva de transición, no toma en cuenta la longitud de aplanamiento. Entonces, acá, cuando hay curva de transición, siempre dice que la longitud de curva es este valor 26 más aplanamiento. ¿Cuánto sería? 37, aproximadamente este valor. O sea, coincidirían en ambos casos. Por eso siempre dicen que recomiendan que la longitud de transición de peralte sobre ancho tiene que ser la misma del peralte. Entonces, ahora, hablando para el cálculo de la longitud de transición de peralte, para las dos situaciones, más o menos coinciden bajo estos parámetros que se están cambiando. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, por ejemplo, si tenemos nosotros acá tenemos el caso de cuando no tenemos curva de transición, tenemos en el PC, nos da como valor el PC, le ataca 72 más 3, 17. ¿Ok? Ya tenemos que la longitud de transición va a ser 37 metros, ¿no? En este caso, 37 metros. ¿Ok? Tenemos 37. Pero toma en cuenta la longitud de aplanamiento, que es esta 11 metros, que pasa desde el bombeo al bombeo que está al lado derecho. ¿Ok? Entonces, más o menos, entonces ya tengo yo que estos 26 metros corresponde a desde esta zona hasta el peralte máximo. ¿Ok? Entonces, yo lo único que tengo que hacer es aplicar la recomendación que dice que en estas situaciones se toma en cuenta que la transición del peralte, del 70% de la transición del peralte en forma normal, debe hacerse en la zona recta antes del PC. ¿Ok? Entonces, el 70% de 4.7 es 3.29% que debe tener acá. Y en esta 2%. ¿No? Entonces, ya podemos nosotros ubicarnos en qué distancia estamos. Entonces, si ya tenemos este valor de 26, el 70% prácticamente nos está saliendo 18.20. Y el otro 30% será más o menos 7.80 en este lado. Con esas dimensiones ya nosotros podemos, ya ustedes pueden sencillamente, este PC menos los 18 metros, ya ustedes pueden tener esta ubicación.
tiene la estaca 70 más 4,97. Y 11 metros antes tienen esa ubicación y 11 metros sumados tienen ¿ok? Ralte máximo, o sea, el 30%, como son 7, sale 780. Entonces, suman a este valor 780 y ya tienen esta estaca. ¿Ok? O sea, todas las estacas que están en rojo son las que en estos puntos notables donde se tiene que verificar que se cumplan los operantes. Entre esos puntos van a ver las estacas intermedias. Por ejemplo, entre esta estaca y esta estaca está la estaca 70. Como está en la zona tangente, acá sencillamente se estaca cada 20 metros. Lo que esté dentro de la zona de curva se destacará cada 10 metros. Entonces acá está la estaca 70. 70 y 72 no hay ninguna estaca de 20. Entre esta estaca 70 y 72 más 3 está la estaca 72. Y entre esta estaca 7203 a 730097 hay una estaca 73. Acá, ¿por qué 73? Porque a partir del PC ya se estaca de 10 en 10. Entonces ya se toma en cuenta esa estaca. ¿Ok? Y al final se tiene pues una relación semejante como está en el solucionario del problema en el texto, solamente con algunas indicaciones un poco más allá, más acá, por algún valor que se ha tomado de acuerdo al criterio que le estoy mostrando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Bueno, por lo visto que ha quedado claro, entonces vamos a pasar a nuestro tema principal de hoy día. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, en el diseño geométrico, pues, nosotros encontramos varios elementos, ¿no? Elementos geométricos que son tangentes, recta, diré, curvas de radio fijo, y también hay un tercer tipo de curva que es el de radio variable, ¿ok? Entonces, dentro de eso hay un conjunto de tipos de curva que podríamos ser una simple de radio fijo, compuesta de radios diferentes, pero tienen continuidad y hay una relación de dimensiones entre ellas para que pueda aplicarse. Y otras curvas sencillamente que son policéntricas, que tienen varias curvas, ¿no? De radios diferentes, y el de la curva de radio variable. En ese interín hay en la combinación de las curvas o en el trazo, se presentan curvas del mismo sentido con una tangente intermedia. ¿Ok? Entonces, las recomendaciones que nos dan es que sencillamente esa curva intermedia debemos desaparecerla, ya sea haciendo una curva compuesta en esta forma, ¿no? Agrandando más, dándole mayor dimensión a estos radios y haciendo que solamente sea una curva compuesta. O también podría hacerse una curva policéntrica. Son soluciones que se hacen en el camino. También hay la posibilidad que se presenten curvas de sentido contrario con una tangente intermedia. ¿Okay? Entonces ya tenemos varias cosas. Entonces, dentro de estos alineamientos siempre hay algunos condicionamientos que nos dicen que debemos tomar en cuenta. Cuando son curvas del mismo sentido, sencillamente nos dicen hay que sustituir por una sola de una curva más grande, ¿no? O también podría ser que la tangente intermedia cumpla ciertas condiciones, ¿no? O reemplazarlo por una curva mucho más grande. ¿Ok? Entonces, hay varias restricciones. Entonces, en el caso de curvas de sentido contrario también hay condicionantes acerca de la longitud de tangente intermedia. ¿Cuándo debe haber? Y qué condiciones debe cumplir cuando no exista y qué condiciones debe cumplir cuando exista. Entonces, siempre la recomendación es que cuando tengamos una curva, una tangente bastante larga, sencillamente si llegamos a una zona sinuosa tenemos que hacerla de forma progresiva, con unas curvas amplias que se van reduciendo, ¿no? Y hasta al final. Entonces, acá lo importante es el sistema de señalización que debe existir para advertir al usuario que se está aproximando a esta zona. ¿Ok? O al que está saliendo, deben advertirle que está saliendo a una zona sinuosa, a una zona recta. Aunque esas señales casi no son necesarias, pero sí, en este sentido sí. En este sentido de la zona de la gran recta hacia la zona sinuosa que hay que tener presente.
¿no? Entonces, el tema es, en el diseño vial ya estamos a fin del ciclo prácticamente, y ya ustedes deben tener conocimiento de estos temas, ¿no? Entonces, lo que nos recomienda que estos elementos deben sucederse en forma homogénea, armónica, de tal manera que el usuario no sea sorprendido, ¿no? Entonces, ese diseño no solamente debe ser en planta, también debe ser en la parte del perfil. En esas condiciones, sencillamente, aparece una curva de radio variable, ¿ok? Que nos permite pasar de unos radios, podemos decir, radio grandes a otros radios menores, ¿no? En este caso, principalmente radios de tangentes, pues, alineamientos en recta a alineamientos curva. Entonces, este concepto de aplicar las curvas de transición sencillamente nace cuando comienza a implementarse la red vial ferroviaria, ¿ok? Y tuvo tanto éxito que sencillamente que su aplicación en los diseños geométricos de carreteras no tardó en aplicarse, lo que permite pues una transición suave, ¿no? del vehículo, y también le brinda cierta comodidad al usuario. Ustedes cuando viajen, por ejemplo, para Ica, van a ver en el tramo de Pucusana hasta Cañete, ¿no? Hasta Cañete podemos decir, y esto se ha prolongado. Hay una cierta suavidad en el usuario siempre que se respeten las velocidades. Incluso para velocidades más altas de las que están diseñadas, hay una cierta comodidad en el viaje, ¿ok? Entonces se puede tener así como estas, ¿no? Curvas contra curvas, con curvas de transición que son bastante elegantes y te permite viajar en forma cómoda. Esa curva de transición que permite esa comodidad, sencillamente tiene una particularidad. En sus inicios, que coincide con la tangente, tiene un radio infinito. Entonces, esta curva sencillamente progresa hasta empalmar a una curva de radio finito. Entonces, tendrá una longitud que estará en función sencillamente a la velocidad y al radio con el cual, o a la curva cuyo radio va a empalmar. ¿Ok? Entonces, ese es más o menos el tema de la curva de transición, o esa es la curva de transición. ¿Ok? Entonces, en las diferentes curvas del mismo sentido o diferentes sentidos, se aplicarán la curva de transición, sencillamente para poder dar mayor comodidad al usuario. Por ejemplo, en estas curvas de sentido contrario, hay una tangente intermedia que podría ser que podría cumplirse a pesar que hay una curva de transición acá. ¿Ok? Entonces puede existir. O también no puede existir. Sencillamente con la curva de transición se cumple. O sea que hay un punto donde sencillamente el peralte deberá ser cero, ¿no? Bombeo cero. Entonces es más o menos eso lo que nos permite esta curva de transición. Las curvas de transición también se aplican en estas curvas de vuelta, ¿no? que se repite a cada instante en la red vial nacional, ¿no? Principalmente en las zonas de penetración hacia la sierra. Entonces, siempre habrá esa posibilidad de utilizar con mejor eficiencia para el diseño las curvas de transición de radio variable. ¿Ok? Entonces, más o menos la estructura de esa curva de transición es esta. Sencillamente empieza un PCT. Esta nomenclatura PCT es la que yo normalmente uso, pero también cada diseñador o cada empresa puede identificar siempre que lo identifica acá con una nomenclatura. ¿Ok? Por ejemplo, acá para mí el principio de curva de transición, principio de curva circular, ¿no? Principio de curva de transición y principio tangente. ¿Ok? PTT. Entonces, más o menos, esa es más o menos la nomenclatura que manejo. Entonces, acá ustedes pueden ver, acá en este lugar, recién empalma con esta curva de radio finito. Este de radio infinito. Entonces, el radio infinito, conforme va yendo hacia la curva, irá disminuyendo. En cada punto irá disminuyendo el radio. ¿Ok? Hasta este valor R que se conoce en esta curva. Y en esta curva se mantiene uniforme ese radio R para nuevamente comenzar en la salida a crecer. Comienza a crecer hasta este valor infinito. O sea, en la entrada decrece del radio infinito al radio finito. En la salida
decrece o crece del radio finito al radio infinito. Ya tenemos la identificación para poder más o menos calcular o diseñar nuestra curva de transición. Vamos a tomar en cuenta más o menos esta referencia. La fórmula, el parámetro principal de la curva de transición es el A, el parámetro A, que tiene una relación con la longitud de la curva de transición y el radio de la curva al cual va a empalmar. ¿Ok? Entonces, este parámetro A al cuadrado es igual al producto de radio por la longitud de transición. Entonces, esta longitud de transición tendrá como punto común con la curva este punto de acá, en este punto. ¿Ok? Y el inicio de la curva será en este eje de coordenadas. Acá faltó el eje Y y este sería el eje X. Entonces, está claro la estructura más o menos de nuestra curva de transición. Entonces, la curva de transición, cuando se aplique, puede ser a un solo lado de la curva o puede ser a ambos lados, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de aplicarlas, incluso en curva de sentido contrario, que ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, también hay la posibilidad de que si tenemos dos curvas del mismo sentido, podemos aplicar esta curva de transición a partir de un punto común en la zona recta. Pero estas son soluciones ya extremas en caso que no se pueda hacer. No es recomendable este tipo de soluciones sencillamente porque los usuarios generalmente no están acostumbrados y recomiendan no abusar de estas soluciones. ¿Ok? También en las curvas de vuelta, creo que les mencionaba en la clase pasada, se puede trabajar con las curvas de transición para empalmar el eje, ¿no? Entonces, acá sencillamente, cuando acá ya se tiene la curva de transición, tenemos el ángulo de deflexión de la curva de transición acá, que se denomina tau o phi, ¿no? Entonces, si yo tengo una deflexión X, esa deflexión X menos este tau y menos este tau, me dará el espacio o la zona donde va a ir la curva de radio finito. Entonces, yo puedo conocer este ángulo, conozco este ángulo y puedo conocer yo esta longitud. ¿Ok? Entonces, conocí esa longitud, sencillamente yo puedo diseñar mi curva de transición. ¿Por qué? Porque sencillamente esta tangente que yo trace a este radio en este punto, al intersectarse con esto, me produce este ángulo. Este ángulo será el ángulo phi. O sea, este valor que habíamos puesto acá, este valor. ¿Ok? Entonces yo ya tengo un parámetro para poder hacer el diseño y resultará en esta forma. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los parámetros básicos de una curva de transición tipo clotoide? ¿Ok? Vamos a ver. En este punto común que les había dicho, sencillamente se produce una partícula. Hay un diferencial de ángulo de este T. O sea, este ángulo T, este ángulo de deflexión de la clotoide, porque es una tangente 1 y tangente 2 de esta clotoide. Entonces, este ángulo sencillamente que se forma acá, sencillamente va a ser igual que este valor. Son ortogonales, este es ortogonal a este punto y este es ortogonal a este, entonces los dos son iguales. Entonces, en este punto, sencillamente el delta T, el diferencial T, se cumplirá que sencillamente está formado por un diferencial de L, un diferencial de X y un diferencial de es de Y. ¿Ok? Entonces ya se puede tomar en cuenta a partir del parámetro principal A cuadrado igual a R por L, y despejando tenemos L sobre A cuadrado 1 sobre R que nos da la curvatura. ¿Ok? Entonces, si nosotros comenzamos a aplicar este tema de acá, para conocer la longitud, se pone el diferencial de ángulo que tengo por el radio es igual a el diferencial de longitud. ¿Ok? A partir de esta figura. Entonces yo despejando de acá tengo sencillamente el diferencial de L sobre el radio. ¿Ok? Entonces si nosotros reemplazamos este valor 1 sobre R que está acá por L al cuadrado, nos sale L al cuadrado, ¿no? Por DL. Se integra estos valores y tenemos este valor tau, o sea, este ángulo que está acá. ¿Ok? Este ángulo de deflexión.
Entonces nos sale, entonces si hacemos L0, o sea, este L0 desaparece, entonces tau no hay, pues es 0. Por tanto, este constante será igual a 0. Luego tau esta deflexión será este valor L cuadrado sobre 2A cuadrado. Y si nosotros reemplazamos el valor de A en función de R y L, que corresponde acá, vamos a tener este valor. Tau igual L sobre 2R o 0.5 sobre L sobre R. Entonces ya tenemos este primer valor que es la deflexión. ¿Ok? Ya tenemos identificado para nuestro diseño. Luego, hay que tener presente que eso está en radianes, por si acaso. Este valor está en radianes, ¿no? Se puede seguir trabajando con radianes, pero también va a haber un momento en que se pueda necesitar hacerlo en sexagesimales y deben tener presente, porque en la edición anterior del DG 2001, del DG 2018, diré, había unas relaciones del sistema centesimal, el cual estaba un error material ahí al copiar, ¿no? A veces se copia pues, de otras normas algunas relaciones y no se tiene el cuidado de no corregirlo. Acá sí está corregido el DI. ¿Okay? Entonces, si nosotros tomamos acá, por ejemplo, para el cálculo de X e Y, acá en esta curva, esta longitud de curva, tiene varios elementos. Ya tenemos la deflexión. Esta deflexión está formada por la tangente 1, que es tangente a esta curva en este punto, ¿no? Y por la otra tangente T2, que es tangente a las dos en este punto. ¿Ok? Ese es el ángulo. ¿Correcto? Ahora, también, a partir de este punto, la curva tiene una proyección en el eje horizontal. ¿Ok? Que es X máximo. Y tiene una proyección en el eje vertical que denominamos Y máximo. ¿Ok? Entonces ya más o menos estamos viendo. Entonces, vamos ahora a ver cómo se calcula el X máximo y el Y máximo. Ustedes pueden ver acá el coseno, ¿no? De delta T. De delta T, sencillamente es dx sobre dl, que salía acá. Entonces, despejando dx, nos saldría dl por coseno de tau. O sea, del diferencial de tau. Y de la misma forma, di, prácticamente di, acá sí solamente saco el seno del diferencial de tau, o sea, del ángulo de flexión del diferencial, me va a salir sencillamente di sobre dl. Despejando di, sencillamente tenemos dl por el seno del diferencial del ángulo tau. ¿Ok? Entonces, hacemos algunos arreglos, ¿no? Y sencillamente tenemos estos valores de L sobre 2 tau por dt. ¿Ok? Este viene de la relación que tenemos de acá. De acá de la relación 1. De acá. ¿Ok? Viene de ahí. Entonces ya tienen, entonces se reemplaza y tenemos dl sobre 2 tau por dt. ¿No? Entonces, ahora, de esta relación que tenemos acá, de esta relación, también se hace el otro despeje. Sencillamente se reemplaza en esta ecuación, pues, y tendríamos esta ecuación. De L es igual al parámetro A, la raíz cuadrada de 2 veces tau sobre 2 tau por diferencial de tau, que equivale a este valor. ¿Cómo se hace? Sencillamente esto se multiplica por raíz cuadrada de 2t, entonces numerador y denominador, entonces me saldrá sencillamente, arriba me saldrá 2 tau, ¿no? Entonces, y con este 2 tau se elimina y queda la raíz cuadrada de 2 tau. Entonces ya tenemos esa igualdad 4. ¿Ok? Entonces, si reemplazamos este 4 en estas relaciones de alfa y beta que estamos acá atrás, alfa y beta, ¿no? Entonces sencillamente ya tenemos una ecuación que nos va a permitir calcular los valores x e y. Esas se llaman las integrales de Fresnel, que está en función del coseno, ¿no? Entonces su equivalencia es de acá. L por la sumatoria de n hasta 0 menos 1 a la n sobre igual a tau sobre 2n, todo sobre 4n más 1 multiplicado por el factorial, o n factorial, el factorial de este denominador. Entonces ustedes pueden ver cada vez que para n igual 1, para n igual 2,
para n igual 3, para n igual 4, sucesivamente y seguirá obteniendo cada uno de los sumandos. Para n igual 1, en el x me sale este, y para y este valor. Entonces yo tengo la sumatoria de estos valores, ¿no? Entonces yo saco un factor común y tendré aproximadamente este valor. Este valor que yo puedo seguir sumando, pero sencillamente basta con los primeros 4 términos que están dentro del paréntesis, o algunos utilizan solamente hasta 3. ¿Okay? Ya depende de la precisión, y ya a nivel de computadora ustedes ponen la fórmula y va a salir. Pero sencillamente a nivel del centésimo van a seguir repitiendo el mismo valor. Entonces, de esta forma se tiene valor de x e y, ¿no? Entonces, acá lo único que se ha hecho es sencillamente se ha tomado como factor común un valor, por ejemplo, en el caso de x, L, y en el caso de y se toma como factor común L por la división sobre 3. Y se parecen, esto es lo que está dentro del paréntesis. ¿Okay? Entonces ya tenemos varios parámetros. Tenemos ya el XY, tenemos la longitud, ¿no? Entonces podemos nosotros proceder a calcular incluso. Entonces, hay algunos criterios que nos recomienda que se debe aplicar en el cálculo o en el diseño de la clotoide. Hay que respetar una longitud mínima. Esa longitud mínima en función al parámetro está relacionada acá. A mínimo, sencillamente representa esto de los valores están identificados acá. Por ejemplo, J es la variación de la aceleración centrífuga. Sencillamente acá podemos ver que dice la variación de la aceleración centrífuga no compensada por el peralte, ¿ya? Porque el peralte no compensa todo. Deberá limitarse a un valor J desde el punto de vista de la comodidad. Entonces, este valor J hace que se cumpla eso, por eso está en el denominador. O sea, cuanto más bajo sea el valor, entonces la longitud va a ser mucho mayor. Entonces ya se tiene acá una fórmula donde interviene el radio y peralte de la curva infinita y de la curva finita. Acá vamos a ver que la curva R sub 0 es el de la curva finita. Acá R sub 0, curva finita. Acá P sub 0 es el peralte de la curva finita. P sub 1 es el peralte de la curva infinita. Y acá el radio R1 es el radio de la curva infinita y R sub 0 es el del radio finito. ¿Ok? Entonces ya tenemos identificada nuestro parámetro A mínimo en función a los elementos del radio finito e infinito. ¿Ok? Entonces, si yo agarro este valor, elevo al cuadrado cada uno, sencillamente voy a tener que este A al cuadrado, y acá desaparece la raíz cuadrada. Pero seguidamente, siendo a cuadrado, es igual a ARL, ¿no? Es igual a ARL. Entonces, ya tenemos ese valor acá, y sencillamente ya tenemos acá y tendremos este valor de acá. ¿Por qué? Porque sencillamente el radio finito es semejante a este R, se elimina. Entonces quedaría solamente L mínimo. ¿Ok? Y queda L mínimo igual a este valor. Cuando llegue este valor, tenemos otra vez el análisis. Habíamos dicho que el peralte, P1 corresponde al peralte del radio infinito. ¿Cuál es el peralte del radio infinito? Es 0, pues. Entonces solamente quedará el peralte de radio finito. Ya que en el denominador, el radio finito sobre el radio infinito es 0 también, porque siempre hay un principio donde dice todo valor sobre el infinito es 0. Entonces finalmente queda la fórmula en esta forma. ¿Ok? Entonces ya tenemos la longitud mínima que se puede de la curva de transición tipo clotoide calculada. ¿Ok? Ya tenemos esta curva L. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la clotoide? El parámetro A, que hemos visto, que elevando al cuadrado me va a salir, que debe salir igual esta de acá, pero también tiene otra relación que está en función de los valores de la curva finita y la curva infinita. El valor de la deflexión, ¿no? De la tangente
1 y tangente 2 de la curva de transición. ¿Ok? Y su valor es igual a tau L sobre 2R, ¿no? O también se podía haber puesto como 0.5 L sobre R. ¿No? Acá ya han visto que L puede calcularse de esta forma o a partir de esta forma. El cálculo del retranqueo. ¿Qué es el retranqueo? Es el retiro, esta curva ya no es tangente a esta. Antes era tangente, pero una vez que interviene la curva de transición, sencillamente lo desplaza una cierta longitud transversal al eje. Entonces, a eso se llama retranqueo. ¿Ya? Entonces, ese valor de retranqueo está ahí, es igual a la longitud por el ángulo tau sobre 12. ¿No? Y reemplazando valores sale L sobre L cuadrado sobre 24R y al final se puede utilizar cualquiera de estas tres igualdades. Como referencia siempre el X máximo o el Y máximo que se consiga, que se calcule acá, la cuarta parte debe parecerse a este delta VR, por si acaso, como referencia. Si verificamos que se parece a la cuarta parte, se supone que estamos yendo bien. Luego se calcula el X máximo, el Y máximo que se ha visto. Bueno, entonces habíamos hablado el T, las tangentes de la curva cruzada es esta, el T1 y el T2, ¿no? El T2 es el I máximo sobre seno de tau y el T1 es X máximo menos tau por coseno de tau. También hay una distancia total, o sea, desde el PI el PI está por acá. Entonces, ¿dónde nace este punto? Porque cuando yo estoy replanteando un eje, sencillamente llego al PI y comienzo a deflexionar. Cuando no hay curva de transición, sencillamente yo deflexiono y con el radio que me dan hago longitud tangente, agarro el PC y el PT. Pero como tengo curva de transición, yo tengo que conocer dónde empieza esa curva de transición y dónde termina. Entonces yo debo tener esa tangente total del PI menos esa longitud tengo este. Y a partir de eso yo tendré que replantear todo este eje. ¿Sí? Entonces ya tenemos los valores para poder trabajar en el diseño. ¿Ok? Entonces más o menos esta sería para repasar lo que les he dicho. Este, por ejemplo, el eje de coordenadas de la curva de transición en Y y en X. Acá hay una deflexión, ¿no? Acá esta es la deflexión de la tangente de entrada y tangente de salida del trazo principal. Pero la tangente de entrada de la clotoide es esta de acá, que está acá. Hasta acá. ¿Ok? Y la tangente de salida es esta de acá. Esta de acá. La tangente de salida. Y acá, por si acaso, esto no está bien, esto debería estar acá. Esto debería estar acá. Ahí debería estar. ¿Ok? Ahí debería estar. Porque el X sub 0 está acá al centro y esta es la tangente máxima de acá hasta acá. ¿Ya? Y la tangente 1 y la tangente 2 está acá. Entonces ya tenemos los valores. Y el retranqueo es este valor. O sea, cuando la curva no tiene curva de transición, es tangente a la tangente de entrada principal y la tangente de salida principal. Pero como interviene la clotoide, sencillamente esta curva se desplaza hacia adentro. ¿Ok? Ese desplazamiento sencillamente hace que haya un espacio entre las curvas. Si volvemos a trazar la curva, va a haber un espaciamiento delta DR respecto al centro de la curva y una ortogonal a este eje. Y también será ortogonal al otro eje. Es sencillamente el retranqueo. ¿Okay? Ese término de retranqueo también se utiliza cuando se traza, por ejemplo, algunas calles en la zona urbana, ¿no? Porque hay combinación de tres radios, de tres curvas, ¿no? Entonces ahí se aplica también ese término de retranqueo. Entonces ya tienen a qué se define, a qué se refiere ese valor. Entonces el ángulo, acá en este caso, por ejemplo, estamos utilizando ya no phi, sino tau. Vamos a hacer una equivalencia para fines prácticos más adelante. ¿Ok? Entonces ya tenemos entonces, las aplicaciones que tiene pues son varias, ¿no? Que sencillamente si yo tengo tangente curva de sentido contrario, puedo yo sencillamente colocarle la curva de transición y puede tener una tangente intermedia
pequeña probablemente o no tener nada. ¿Okay? O también sencillamente en una curva simple puedo yo tener una curva de transición al ingreso o al ingreso y la salida. Y a la vez también estas curvas pueden ser de diferente longitud. Cuando son de diferentes longitudes se dice que son con curva de clotoide asimétricas. Y cuando son de la misma longitud, simétricas. Y cuando son de la misma longitud será más fácil porque la deflexión acá de las curvas va a ser la misma. Entonces, si yo hago el cálculo para un solo lado, ya repito todos los valores que he obtenido acá para esta zona. ¿Okay? En cambio, si son asimétricas, tengo que hacer el cálculo para cada lado. Entonces, ya cada uno tiene su propia dificultad en el proceso de aplicación. ¿Okay? Lo que habíamos dicho inicialmente, también anteriormente, que puede servir como empalme para dos curvas sucesivas del mismo sentido. Dice, aplicaciones de curva de transición. Curva circular con longitud de transición a ambos lados pueden ser simétricas, ya lo hemos dicho. Prácticamente es lo que hemos hecho. Curva circular del mismo sentido unida por una curva de transición, curva tipo huevo. Le dicen los alemanes. Entonces, eso es una solución, pero no es recomendable aplicarlo con demasiado, o sea, generalizar, mejor dicho. Es como cuando le dicen, señores, en el radio mínimo es 25 metros. Correcto. Pero resulta que hay mucha gente que dice radio mínimo, en todo el tramo le pone el radio mínimo, el radio mínimo. No, el radio mínimo es solamente para casos excepcionales, cuando la otra solución no es posible. ¿Correcto? Hay que tener presente eso. El radio mínimo no es el general, es el excepcional, ¿no? Ahora, hay también a veces radio excepcional al radio mínimo. Entonces, hay mucha gente, o muchos diseñadores que abusan de esos radios mínimos. Entonces, a eso se refiere también el hecho de que se diga de las curvas, o sea, por ejemplo, la longitud de las curvas, acá estamos hablando hemos calculado la mínima, entonces muchos calculan el mínimo. Debe tratar de ponerse valores regulares, mayores que el mínimo. ¿Ok? Por ejemplo, ahí está la estructura de una curva en S, ¿no? Sencillamente que pueden ustedes ver que hay una relación entre el centro de las curvas que ustedes pueden ver acá, por ejemplo, si yo tengo este punto común, ¿no? Entonces yo puedo ubicar este punto. A partir de eso, sencillamente, yo puedo conocer estos valores, este valor de acá. Porque sencillamente será, pues, este valor al cuadrado más este valor al cuadrado es igual a este valor al cuadrado. Igual, en este caso también, ¿no? Sería este valor al cuadrado más este valor al cuadrado, tengo este valor. Entonces la sumatoria de eso me dará esta distancia, que podría ser en la forma de obligarme a respetar la ubicación de la curva circular. También está la curva en E, que le digo, o sea, tipo huevo, que sencillamente puede ser así. ¿No? Sencillamente hay una curva en esta forma y otra curva en esta curva, entonces ya ahí puede haber una curva de transición tipo clotoide que puede permitir empalmar. Entonces acá hay una relación siempre entre C⁻1 y C⁻2 que ayuda a hacer el diseño. ¿Okay? Entonces, el punto de partida, bueno, ya lo hemos visto, todos esos elementos lo hemos visto, el eje Y, el eje X, que sirven como referencia para el cálculo de la curva, porque este es un sistema, se calcula dentro de un sistema. El sistema de coordenadas tiene origen en el punto donde inicia la curva de transición. ¿Ok? Tiene radio infinito. Entonces vamos a ver acá una pequeña aplicación de cómo podríamos calcular. Generalmente, por ejemplo, si yo quisiera hacer una curva de transición simétrica a ambos lados, y tengo ya la curva conocida, entonces yo esta curva conocida también, inicialmente sin curva de transición, esa sería así, pero yo sencillamente, yo trato de ubicar en ese mismo alineamiento, yo puedo poner algunos puntos por donde pase, que sea el centro de la curva. ¿No? Yo puedo condicionar, es como cuando se pone la externa, dicen, primero me dicen la externa, ¿por qué? Porque yo quiero que el eje pase por este punto, y a partir de ahí comienzo a hacer mi diseño. Igual acá también puede hacer en forma tentativa calcular este valor B. ¿Okay? Y a partir de ese valor B, ¿no? Se puede ubicar la curva y sobre ella ya hacer todos los diseños que se tenga que hacer. ¿Okay? Y acá ya tendremos un delta de R.
¿no? Que es sencillamente cuánto he desplazado. Entonces podía yo utilizar esto como parámetros iniciales para poder hacer mi diseño. ¿Ok? Entonces la tangente total que decíamos siempre va a ser el valor que desde el punto acá, desde el PI del trazo hasta este punto. Es la tangente total. El X máximo, ¿no? El X máximo básicamente es este acá, en el centro. El X sub 0 máximo. El X sub 0 no es máximo, X sub 0. Y el Y sub 0 será pues de acá hasta el centro de la curva esta, por si acaso. O sea, es la ubicación del centro de la curva circular en este sistema de coordenadas. Y X. ¿Ok? Entonces ya tienen para que puedan visualizar con mejor ciencia. ¿Ok? Entonces, y por eso les decía acá la forma de tratar de ubicar esta B siempre que sea una curva de transición simétrica, ¿no? Calculo este B, ya tengo el delta DR, este sería dato, ¿no? Entonces ya tendríamos el valor. Entonces, vamos a ver una pequeña aplicación. Por ejemplo, si tenemos un proyecto, una curva que tenemos y radio 150, ¿no? Entonces, sencillamente 2018, sencillamente vemos que para una velocidad de 60, ¿no? Para una velocidad de 60, ¿qué nos da? Un radio mínimo 149, bueno, 150 aproximadamente. El J, ya para compensar las relaciones centrífugas, 0.5, no pone este valor. Este valor puede ir hasta 0.7, pero acá está poniendo 0.5. Peralte, 4%. Está Peralte, 4%. ¿No? El parámetro A, 86. El parámetro. Y acá cuando da la longitud de curva, 50 metros. O sea, este es el valor mínimo. Acá dice longitud mínima de curva de transición. Entonces yo sencillamente tengo un mínimo, entonces yo puedo tomar un valor mayor a 50 metros. Peralte máximo 4% de J, y esto se reemplazando los valores en esta igualdad, ¿no? En esta igualdad sencillamente yo veo que también me sale L igual a 49.08, que redondeado sale a 50 metros, que coincide con este valor, como longitud mínima. Entonces, como no quiero trabajar con el mínimo, asumo yo 60 metros. ¿Okay? Y mi parámetro A ya no sería este acá 86, sería 86,60. ¿Por qué? Es A al cuadrado igual R por L. Sacando la raíz cuadrada de A y reemplazando valores, tengo 86.60. ¿Okay? Ya, estos son mis nuevos valores para poder hacer el diseño. No los valores que están acá. Estos valores me sirven sencillamente para poder tener como referencia, pero los puntuales ya tengo que hacerlo de esta forma. ¿Ok? Entonces, ya tenemos ese valor. Ahora vamos a calcular el ángulo de deflexión. El ángulo de deflexión formado por la tangente de entrada y la tangente de salida. Acá quiero hacer ver de que sencillamente habíamos visto en algunos gráficos, en los otros gráficos o en las otras presentaciones, este valor phi y algo habíamos puesto tau acá. Tau. Entonces yo lo que quiero poner en claro para fines de que entiendan el desarrollo de la práctica, estoy poniendo énfasis en hacer notar, por si acaso, tau y phi son lo que habíamos desarrollado de tan en función a phi. Okay, entonces se hace notar ese detalle. Dice, para el desarrollo de este ejemplo asumimos que tau es igual a phi. ¿Okay? Y incluso habíamos puesto phi y el phi sub 1 sub 2 como es un ejemplo sencillamente para una curva simétrica, sencillamente vamos a tomar generalizar como phi. ¿Ok? Entonces ya tenemos calculado L, 60 metros. Entonces, de acuerdo a la fórmula que ya tenemos, el ángulo phi, esta deflexión, yo puedo calcular L 60 sobre 2R. 2R es 150, entonces sencillamente 300. L sobre 300 me sale 0.2 radianes. ¿Ok? Este valor me sale en radianes, pero también lo puedo trabajar en grados sexagesimales. ¿Okay? Conforme me convenga o de acuerdo a la herramienta que pueda yo tener.
Entonces ya en función a L y phi se calcula delta de R, o sea, el retranqueo, que es este valor. A partir de esta fórmula tenemos este valor y acá, por ejemplo, acá ya tendríamos, reemplazando valores, tenemos 60 por 0.2, ¿no? Entonces, sobre 12 me sale 1 metro. ¿Ok? Entonces acá estamos aplicando este valor, esta fórmula, por si acaso. 60L por phi, que es 0.2 en radianes, sobre 12, me sale 1 metro. Y si reemplazo acá también va a salir igual, 1 metro. ¿Ok? Y entonces ya tengo phi, ya tengo retranqueo. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué calculo? X máximo e Y máximo. ¿Ok? O sea, el valor X a partir del inicio del eje de coordenadas hasta la proyección de este punto común entre la curva clotoide y la curva circular. Y la proyección vertical hacia el eje Y, diré, sí, la proyección es vertical. Ya tenemos la fórmula, reemplazamos valores, ¿no? El valor de phi, ¿no? Entonces, sencillamente acá, reemplazamos valores y nos sale 59,76. Acá sencillamente hasta la cuarta. Si ustedes ponen hasta la tercera, le va a salir 59,76 también, aproximadamente, ya por redondeo. Acá, Y máximo, reemplazando valores de phi, lo único que tiene que reemplazar acá es L. ¿Qué cosa es? 60 metros de longitud. Phi es el valor el que estaba en radianes. Listo. Acá, L, 60 por phi sobre 3 por todos estos valores. ¿Ok? Entonces ya se tiene. Entonces, habíamos dicho que había una forma de verificar si el retranqueo estaba bien calculado o viceversa. Por ejemplo, acá el I máximo, ¿cuánto me sale? 3.99. La cuarta parte de este valor I máximo debe ser el retranqueo. Ponemos 3.99 entre 4, me sale 0.9975. Es más o menos 1 metro. Redondeado y coincide con el valor de 1 metro que hemos calculado acá. ¿Ok? Entonces ya, o sea que estaríamos yendo bien. Entonces ya tenemos calculado phi, retranqueo, X máximo y máximo. ¿Ok? Entonces, con esos valores todavía yo no puedo replantear mi eje, mi clotoide. ¿Ok? Entonces, yo para esto sencillamente, ¿qué hacemos? Calculamos la tangente 1 y la tangente 2 de la clotoide, que es esta de acá. ¿Ok? Es el punto donde sencillamente se produce el ángulo de flexión, hasta acá. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Entonces, acá sencillamente para calcular T sub 2 sencillamente hacemos esto acá. Y acá sencillamente, ¿qué será? Sencillamente acá, pues, ustedes ponen el seno de phi, que es I máximo sobre este valor, T2. Entonces, despejando T2, me sale sencillamente I máximo sobre el seno de phi. El reemplazo valores me sale 20.08. Ahora T1 me va a salir el X máximo que es este de acá, X máximo que es de acá, menos esta longitud. Bajo esta misma lógica ya no sería seno, sino el coseno, porque ya conozco el T2. Entonces reemplazo acá los valores de T2 por coseno de phi, reemplazo y me sale 40.08. Entonces ya tengo calculado T1 y T2. Ustedes pueden ver que es bastante simple y sencillo. Es cuestión solamente de ordenarse. Pues, si ustedes que manejan su computadora al revés y al derecho, lo van a hacer más fácil todavía. ¿Ok? Entonces ya tenemos casi todos los elementos de la curva clotoide. ¿Ok? Ahora, nos faltaría, bueno, ¿cuál sería la importancia de ubicar en este sistema de coordenadas la posición del centro de la curva? ¿No? A veces es importante porque sencillamente podría yo necesitar. Entonces, siempre es bueno hacerlo. Entonces, yo calculo el X sub 0 respecto a este punto de partida. ¿Cuál es el X? ¿Cuál es la ubicación de X sub 0? ¿No? Y también el Y sub 0. El Y sub 0 va de frente. Delta de R, no, delta de R, o sea, el retranqueo más el radio, ya tengo ese valor. 151, o sea, me sale 151 delta de R, tengo 151 metros. Ya el X sub 0, ahí sí tengo que ver un poco, hacer un detalle. Tengo el X máximo, y tengo que restarle el R menos N de phi, o sea, este de acá.
Aquí sencillamente. Perdón, acá hay algo que no está bien. Sí, está bien. Menos R por seno de phi. O sea, R es el radio sencillamente por el seno de phi. Este valor de acá. Este valor. Ya hemos dicho que este ángulo de flexión es igual a este ángulo. Entonces, sencillamente lo que necesitamos para conocer este x sub 0, necesito yo el x máximo menos este valor, ya tengo el x sub 0. Entonces, eso es lo que nos quiere decir. Entonces, ya tenemos 29,96, ¿ok? Y también podemos calcular, ya tenemos el I max, el I sub 0, también ya tenemos los valores identificados. Luego, se calcula la tangente total, ¿no? La tangente total a partir del PI. Entonces, acá la tangente, entonces, acá se tiene que, para poder calcular esto, se asume que a este alineamiento y a este alineamiento hay una curva tangente. Ahí es. ¿Cuál es esa curva tangente? Es la curva cuyo radio es R más delta de R. O sea, es tangente. Entonces viene acá, R más delta de R por tangente de esta deflexión, de la deflexión, o sea, de la deflexión que tenemos acá, entre dos, igual tenemos esa longitud tangente que sería de acá, sencillamente hasta acá, hasta este valor. ¿Más cuánto? Dice, yo necesito conocer este valor de acá. Este valor. Entonces, ¿cómo consigo este valor? Tengo este valor X máximo, ¿no? Y puedo yo tener, cálculo R por el seno de phi, ¿no? Entonces, aplicando eso, sencillamente, yo tengo los valores. Acá me sale 153,33, ¿no? Entonces, acá habría que hacer probablemente alguna verificación. Sí, siempre bueno verificar, por favor, estos valores. No vaya a ser que se me haya ido algo, pero sí, ya los valores están hechos y más o menos tenemos el procedimiento para poder calcular. Entonces ya tendríamos todos los valores para poder ubicar mi punto o sea, el principio de curva de transición, el punto donde voy donde termina la tangente 1 y la deflexión con la tangente 2, yo encuentro el punto común. O sea, 1, 2, 3 puntos a replantear. Y con esa, yo sencillamente a partir de acá, yo puedo replantear también mi curva circular. ¿Y cuál será la longitud de curva circular? Será pues el ángulo total menos este phi y menos el otro phi si son simétricas, ¿no? Entonces ya tengo esa deflexión y puedo calcular la longitud de curva y puedo proceder a replantear. Puedo yo dejar una brigada replanteando acá y otra brigada acá, ¿no? Y con GPS más fácil todavía. Sencillamente le voy dando coordenadas. Ustedes pueden ver a partir de acá, sencillamente se le da se retrocede, se le da coordenadas, y también se le puede ir dando coordenadas. ¿Ok? Entonces ya tenemos todo. Dice, en función de los valores obtenidos, se replantea la poligonal de la curva de transición tipo protoide, ubicando primero el PCT, ¿no? Retrocediendo una distancia TT, ¿ya? A partir del PI. Y a partir del PCT con T1 se ubica el punto de intersección y acá, de T1 y T2. Desde el punto de intersección I, con deflexión F sub I, o sea, sencillamente la deflexión de entrada, y de la distancia T sub 2, ubico yo mi principio de curva circular. ¿Ok? Entonces, la ubicación del principio de curva circular me permitiría, por ejemplo, verificar estos valores X máximo e Y máximo, porque yo puedo haber ubicado por X máximo e Y máximo este valor. En este mismo alineamiento yo tengo este valor X máximo, ubico el punto, hago ortogonal y hago el Y máximo, debo verificar. O sea, es una forma de chequear. ¿Ok? Entonces dice, la progresiva estaca del PCT será la progresiva de PI menos P, el valor de TT total, ¿no? Y la progresiva del PC ya son valores más de este PCT más la longitud de curva de transición, tenemos ya tenemos ubicado o replanteado los puntos principales de la curva de transición. ¿Ok? ¿Qué nos faltaría? Señores, hasta aquí han comprendido, por favor, quisiera que
Quisiera que me confirmen. ¿Aló? Sí, ingeniero, sí se entendió. Ya, entonces vamos a ver. Vamos a ver hay un pequeño detalle que faltaría. ¿Cómo replanteo esta curva? Yo ya tengo replanteado los elementos principales de mi curva. O sea, tengo el PCT, acá el PI de la curva de transición, ¿no? Y acá el punto común. Entonces ya tengo. Entonces, pero estos puntos también tengo que replantearlo como cualquier otra curva. Sencillamente si me dice, acá a 5 metros de este punto, a 10 metros de este punto, a 15 metros, o sea, cada uno tiene una estaca. Entonces yo tengo que replantear cada una de esas estacas. Entonces para ello, para cada caso, sencillamente asumo como si mi longitud de curva de transición sea ese valor L. O sea, yo hago una pequeña tablita. ¿Ok? Hago una pequeña tabla y hago la estaca 1, por decir. Mi estaca 1, ¿en dónde está? Acá está. Mi estaca 2, acá. Y así sucesivamente voy avanzando hasta llegar a este valor que debe coincidir con los valores que yo he dado. Entonces, para cada una de esas estacas debo calcular yo el X1 y el I1, el XU2, el I2, el XU3 y I3. O sea, en esa forma. ¿Y cómo calculo? Sencillamente pongo así mi tabla. Para estaca 1, ¿qué hago? De acá para acá, ¿cuánto es? L sub 0. Correcto. Entonces, yo calculo el phi parcial. El phi parcial, o sea, este ángulo de flexión. Este ángulo de flexión como calculé. Y semejante, igual, la misma como hice para calcular estos valores de X máximo, Y máximo, igualito. Lo mismo. Entonces, lo que acá interviene es para el phi parcial, se calcula de la siguiente forma. El phi se multiplica por el LI, ¿no? LI al cuadrado del LI inicial, todo sobre 2R, L. O sea, en el numerador se pone el L sub I y en el denominador el L general. Okay, por ejemplo, si acá a 5 metros, correcto, a 5 metros pongo acá 5, será 25, sobre 2R, que será R, habíamos puesto 100, ¿cuánto era el R? 150. 150 por L 60. Ese será mi phi. Y con ese valor phi ingreso yo a hacer estos cálculos. Este cálculo. Con ese valor phi. ¿No? Acá tendrá que ser 5 metros que había puesto y el phi que le corresponde. Y tengo el valor X máximo. Igual acá pongo el L5 y el phi para ese 5 sobre 3. Y por el valor phi que le corresponde tengo el I máximo. Entonces, para cada uno de esos puntos yo tendré ese valor L. ¿Ok? Entonces, por si acaso, si este es L5 y acá, por ejemplo, que hay a 5 metros y acá hay 5 metros más, tengo que poner 10 metros, o sea, desde el origen, la distancia desde el origen hasta acá. Entonces, 10 metros. Acá sería, por ejemplo, en este caso sería 60 metros. Como está en curva, tengo que replantear, por ejemplo, que me dé la estaca 10, la estaca 11, 12, 13, 14, 15, la 16 estará acá, pues acá. ¿Sí? Entonces, más o menos iría de 10 en 10. Entonces, para la primera será 10 metros, ¿no? 10 metros. Acá 10 al cuadrado. Esta va a ser constante. Para la segunda va a ser 20 al cuadrado. Constante acá. Para la tercera, 30 al cuadrado. Y así voy obteniendo y tengo los valores para cada uno y para poder replantear. ¿Listo? Y con eso ya tengo todos los elementos para replantear. Por ejemplo, en la autopista Pucusán de Cañete, en los planos, en esos años, estamos hablando del siglo pasado, sencillamente los topógrafos no conocían, le tenían miedo a no querían escuchar clotoides, ¿no? Había muchos ingenieros también que decían, no, mucho problema. No, pero en ese momento sí se aplicó, porque ya teníamos, se hacía, esos cálculos se hacían en el centro de cómputo de la UNI y en el centro de cómputo de Entel, ¿ok? Eran los únicos centros de cómputo que había, porque tampoco habían todavía para las computadoras, ¿no? Y las calculadoras de la Casio aparecieron por esa época, pero no eran tan potentes. Y después ya comenzaron los HP con unas tarjetitas, que en esa tarjetita ya venían grabados los software o la forma de calcular. O sea, se ha ido avanzando rápidamente con la tecnología y también con
con las herramientas de cálculo. Y se facilitó. Ahora ya prácticamente todo esto y ahora también te explican con mucho más detalle pues, cómo calcular y lo pueden hacer, ¿no? Entonces, por eso que en los planos de esos proyectos se ponía los valores para el replanteo de esta curva. Se le ponía los valores del replanteo, ¿no? Se le ponía el replanteo así que en esta forma de X e Y también con deflexiones. Se le ponía con este alineamiento, ¿qué deflexión? Porque sencillamente pues Y sobre X, o sea, el arco cuya tangente Y sobre ya tiene este algo. Este es igual, algo igual, ¿no? Y van poniendo la distancia. Entonces, de frente, Y cuadrado más X, la raíz cuadrada de Y cuadrado más Y sub 1 al cuadrado tendría distancia. También se le podían ellos calcular por deflexiones o replantear por deflexiones. Hay varias formas, como ahora ya hay muchísimas más formas, ¿no? Entonces, con esto, señores, estaríamos terminando todo lo que es curva de transición tipo clotoides, ¿ok? Vamos a ver una pequeña cosa que la curva de vueltas, esto sí, ya ustedes deben, creo que ya hemos hablado varias veces, pero sí quisiera recalcar esta curva de vuelta que tenemos muy presente en el concepto del diseño geométrico porque es necesario en muchos lugares del país. Por ejemplo, esta es una carretera entre Chile y Argentina, ¿no? La carretera, ¿cómo se llama? Mendoza-Santiago. Una serie de curvas, ¿no? Y donde hay un tráfico pesado, ¿no? Entonces, siempre hay problemas, ¿no? en esta zona por esta sinuosidad, ¿no? Pero son curvas que no están con el mínimo, siempre son mayores que el mínimo. Miren el tamaño de este automóvil respecto a la sección, ¿no? Entonces, ustedes ya se pueden imaginar, no tienen el radio mínimo, entonces ese hecho les permite sencillamente que vehículos de mayor tamaño pueden pasar en forma simultánea. Tenemos otro lugar, nosotros acá en el Perú, de Ollantaytambo hacia Labra Málaga, cuando uno va ¿cómo se llama? Quillabamba, ¿no? Antes se iba por ferrocarril, por Machu Picchu, hasta Quillabamba, pero cuando colapsó el ferrocarril en la zona de Santa Teresa, tomó más importancia esta carretera, ¿no? Y entonces esa es la sinuosidad con que el cual se va trepando hacia Labra Málaga. Una vez que se llega a Labra Málaga, sencillamente se vuelve a bajar en sentido hacia Quillabamba. O sea, uno va viendo acá de Ollantaytambo, viendo trepa y Labra Málaga y comienzas a bajar. ¿Ok? De todos modos, estas son las particulares, por eso es siempre bueno tener presente el concepto de la curva de vuelta. La curva de vuelta generalmente pues, son las que tienen una deflexión muy cercana a 180 grados o mayor a 180 grados. Están en ese rango. Por ejemplo, incluso hay deflexiones o hay curvas con cuya deflexión se puede decir que a partir de 165, 170, más o menos son tratados como si fueran curvas de vuelta. Entonces hay que conocer esos temas para poder ver y diseñarlas, ¿no? Entonces, no se olviden de que las curvas de vuelta no pueden tener para el diseño geométrico los mismos parámetros de una zona homogénea. Son prácticamente elementos singulares que tienen sus propias particularidades para el diseño que está en función a la dinámica que se produce en el movimiento de los vehículos. ¿Ok? Sencillamente pueden ir entre 15 y 20 kilómetros. Esto cuando es con radio mínimo, ¿eh? Cuando van con radio mínimo, de 15 a 20 kilómetros por hora. Cuando es radio mayor, puede ser que sea, pueden tener otras mejores ventajas, como se pone acá, ¿no? De que sencillamente cuando los radios son mayores que el mínimo, se puede permitir el paso de dos vehículos, incluso los T3S3, ¿no? Pasan en forma simultánea, no habría problema. Eso se hace siempre que el terreno lo permita, pues. ¿Ok? Entonces ya principalmente se presentan las carreteras de penetración que tenemos en el país. Lo que les había dicho generalmente es, en estas curvas, en el eje, se puede hacer esta curva de transición en la zona de aproximación, ¿ok? En el eje. Entonces, les había dicho de que esta longitud de curva es fija, se puede calcular, tanto en el interno, en el eje y el externo. ¿Por qué? Porque sencillamente ya les había dicho que sencillamente la longitud de curva circular es la diferencia de la deflexión total menos la deflexión de la curva de la clotoide de ingreso y menos la deflexión de la clotoide de salida. Si es simétrica, sencillamente tendría que ser la deflexión total menos 2 veces la deflexión
de esas dos crotoides. Entonces, ese ángulo me permite a mí conocer cuál es la longitud y también la ubicación, ¿ok? De los tres ejes. De los tres ejes se puede. Entonces, esos tres ejes tienen una sola línea que es común, esta acá. Tanto en la entrada como en la salida. Y entonces acá, para el eje, sencillamente, este es el eje de ingreso de la recta, ¿no? Y el otro eje, sencillamente, es una ortogonal a este elemento. De esta forma, ¿no? Esta es una ortogonal, esta punteada sería esta de acá, ortogonal al radio. Este es el radio. Entonces, en esta intersección de este punto, de esa línea punteada, con esta línea de simetría de la carretera en recta, el punto 1, acá se produce la deflexión o el ángulo phi o tau, que es el ángulo de la curva de transición. Teniendo ese valor y el radio, hacemos el mismo cálculo que acabamos de hacer. Y tienen ustedes su curva de transición con esos valores. Ya no hay nada que hacer, entonces no había ningún pretexto para que puedan calcularlas, tanto en el ingreso como en la salida, en el caso de simétricas. Si son asimétricas, sí tienen que calcular primero para cada lado. Pero de todas maneras van a tener esta línea, van a tener igual, ¿no? Van a tener, ya no será así simétrica, sino de repente un poco más acá, más allá. Entonces, eso hay que tener bastante, o hay que tener mucho cuidado. Y su aplicación en los diseños es así. Por ejemplo, esta es la carretera Ollón-Ambo, ¿no? Es así, de sinuosa, curva de vuelta. Curva de vuelta. No se están colocando lo mínimo, pero son mayores que el mínimo, ¿no? Y también, y se puede ver acá los alineamientos, ¿no? El diseño vertical. Entonces, esas son las carreteras que tenemos en muchos lugares del país. En este momento se está construyendo esta carretera, o mejorando esta carretera. Ustedes pueden ver acá la línea punteada como era de sinuosa, acá hay dos curvas de vuelta que ha sido simplificado con una curva horizontal más amplia. Acá había otra curva de vuelta más pequeña, se hacía sinuosa más amplia, y acá se ha mejorado todo el alineamiento, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, había curva de vuelta que venía así, o venía acá la curva de vuelta acá. Entonces acá se ha ampliado el nuevo eje para atender mejor las pendientes, ¿no? Entonces, porque es una carretera que se pone de primer orden. Acá podemos ver casi todas las curvas tienen curva de transición. Casi todas. Acá, por ejemplo, esta curva, ¿no? Pueden ustedes ver acá se ve se ve, ¿no? Acá es curva circular y la clotoide. Acá viene la tangente intermedia, curva clotoide y circular, curva clotoide, tangente, curva clotoide, circular, clotoide, tangente intermedia y así. Entonces ustedes pueden ver acá, en esta curva. El celeste es curva circular, acá clotoide, tangente intermedia, clotoide, curva circular, clotoide, tangente intermedia, clotoide, curva circular, clotoide, tangente intermedia, clotoide, curva circular, tangente intermedia, curva clotoide y así sucesivamente. Una de las primeras experiencias que tuve la oportunidad de hacer en el proyecto Chagliaco del Posuso, donde sencillamente el diseñador no era un ingeniero civil, sino un ingeniero mecánico, pero que sí tenía su calculadora HP con sus programitas, ¿no? Y todo era curva clotoide. Y yo le preguntaba, ingeniero, ¿y cómo usted ha aprendido eso? Si usted es ingeniero mecánico. Y que cuando trabajaba en las minas, sencillamente se hacían las trochas para que accesen a los túneles, para que den acceso a los túneles. Entonces ¿qué hacía? Entonces veía de que el topógrafo sufría, entonces yo comencé a preguntarle y aprendí, pues. Entonces dije, pero aplicándole clotoides puedes hacerlo. Entonces, incluso él practicaba, o sea, aplicaba clotoides inicial de entrada y no había curva circular, sino de inmediato otra vez. Entonces, pero en minas, en esas trochas, donde van sencillamente a velocidad lenta y de acuerdo a las necesidades para salir, si pueden aplicarlo. No, prácticamente era una punta, ¿no? Una punta, y entonces no había curva circular y iba diseñando. En estos casos, en carreteras, sencillamente hay necesidad de conservar una longitud mínima de curva circular, de tal manera que haya cierta comodidad en el usuario y también desde el punto de servicio de seguridad vial no sea sorprendido. ¿Ok? Señores, hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Aló? ¿O se han quedado dormidos? Jóvenes, ¿pueden responder?
Sí, ingeniero. Vale, Sí, ingeniero. ya. Ok, todo está comprendido entonces. A ver, Edward. Ingeniero, vamos a un receso para volver y explicar acerca de los trabajos. Ya pues, entonces yo termino acá y yo te dejo el pase, ¿ok? Entonces ya Ya, muy bien, quedamos con los ingeniero. muchachos. Volvemos en 10 más o- minutos, muchachos.